La lipoamida es otra reacción química, ¿ya? Es otra enzima que está en relación con la primera fase de la glucólisis, ¿ya? Aquí está, por ejemplo. La enzima clave es el complejo piruvato deshidrogenasa. Esto es para la descarboxilación oxidativa, ¿ya? En el momento que se produce esa descarboxilación, si se fijan, hay cambios de una estructura a otra estructura. En el medio hay una enzima. Parte de esos cambios que permiten que el piruvato termine en acetilcoenzima A es la transferencia a lipoamida, el cambio a lipoamida, ¿ya? Ese cambio a lipoamida va a hacer que luego el piruvato pase a ser acetilcoenzima A. Perdón. Entonces, ¿y por qué es esto importante? Porque ahora vamos a hablar del ciclo de Krebs, ¿ya? Pues el ciclo de Krebs, o también es llamado ciclo del ácido cítrico, se trata del catabolismo o destrucción de la acetilcoenzima A. ¿De dónde ha salido esta acetilcoenzima A? Lo que más o menos preguntaba su compañero hace rato, lipoamida. Es la conversión del piruvato hasta acetilcoenzima A y pasa por la descarboxilación del piruvato, la transferencia de la lipoamida, la formación de acetilipoamida y la transferencia de la coenzima A para que finalmente el piruvato se convierta en acetilcoenzima A. De ahí sale. Esta acetilcoenzima A dentro de la mitocondria ya inicia, bueno, el catabolismo de la acetilcoenzima A dentro de la mitocondria inicia lo que es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es la vía metabólica central para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Nuestros nutrientes, nuestros alimentos básicamente son carbohidratos, lípidos y proteínas. Todo lo que nosotros comemos se va a convertir en fuentes de energía. La principal fuente de energía para nosotros y para muchos órganos es la glucosa, pero también obtenemos como fuente de energía los lípidos y las proteínas. Entonces, todos estos sustratos van a terminar en el ciclo de Krebs para que finalmente tengamos ATP. ¿Dónde ocurre este ciclo? Habíamos dicho en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Entonces, se oxida la acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A, repito, deriva del piruvato, ¿ya? A dióxido de carbono y agua. Entonces, esto conecta el metabolismo energético de procesos biosintéticos, ¿no? Y este proceso es anfibólico. Anfi significa dos caras significa anfi, ¿ya? Anfibólico es dos. Quiere decir que en esta ruta, ya en este ciclo, participa tanto en la destrucción, catabolismo, como en la construcción, anabolismo, ¿ya? Entonces, por eso es anfi, ¿ya? Porque puede tanto participar en el catabolismo de algunas sustancias como puede participar en el anabolismo o producción de algunas sustancias. Esa es la importancia del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Esto es mucho más complejo, pero lo van a ir entendiendo poco a poco. Este es el ciclo de Krebs, ¿ya? Vamos a recordar que esto está sucediendo en la matriz de la mitocondria. Fíjense, carbohidratos, proteínas y lípidos han entrado a la glucólisis, algunos a la lipólisis, algunos a la lisis proteica y, bueno, sus productos finales van a derivar en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A entra en la mitocondria a este círculo que se conoce como el ciclo de Krebs. ¿Y qué es el ciclo de Krebs? Fíjate, es el cambio de un sustrato, vamos a poner, a otro sustrato, ¿ya? Y luego pasa a otro sustrato, a otro sustrato, a otro sustrato, a otro sustrato, así, ¿no? ¿Para qué? Para generar ATP, ¿ya? Para palabras simples, cambia de nombre, ¿se dan cuenta? Acetilcoenzima A cambia a citrato, citrato, isocitrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, alfa-cetoglutarato, succinilcolina, succinilcolina, succinato, succinato, fumarato, fumarato, malato, malato, oxalacetato. ¿Ya? Este es el ciclo de Krebs, es el cambio de las moléculas porque cambian sus reacciones químicas, ¿ya? Y me genera otra molécula. Clases. Para que esto, Madaí, tu micrófono está encendido. Quiero volver, te digo. Madaí, tu micrófono está encendido. A ver, voy a ver si puedo. A veces, ya, ahora sí. Perfecto.
Entonces, esto es lo que sucede. Una molécula pasa a ser otra, pasa a ser otra, Eso es el ciclo de Krebs. Eso es el ciclo del ácido cítrico, el cambio de las moléculas. Ahora, ¿qué media esto? ¿Qué permite que el citrato pase a ser isocitrato? ¿Qué permite que el isocitrato pase a ser alfa-cetoglutarato? Enzimas. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué produce que una molécula A pase a ser una molécula B? Las enzimas. ¿Se acuerdan? Las enzimas tienen dos acciones. Algunas son degradativas, destruyen sustancias, y algunas permiten la conversión de molécula A molécula B. Ya. Entonces, todo esto llega a generar ATP. ¿Ya? Para eso finalmente entra la cadena respiratoria. ¿Cuál es la importancia médica? Que si existiera alguna alteración en algún punto del ciclo de Krebs, así como todo lo que sucede en la célula, eso se va a representar clínicamente como enfermedad. Entonces, habíamos dicho que es la ruta final de los combustibles metabólicos. Todos los alimentos que nosotros ingiramos van a terminar en el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, una alteración de este ciclo nos va a generar una disminución del ATP, especialmente en tejidos que son muy sensibles, como es el sistema nervioso y el hígado, por ejemplo. En el sistema nervioso, ¿qué sucede? Eh, Cuando les baja el azúcar, ustedes tienen sueño, están cansados, o están de mal humor, están bostezando. Ese es un dato de, por ejemplo, se les ha caído el azúcar, ha bajado su azúcar en hipoglucemia, ¿ya? Como hay hipoglucemia, pues yo no puedo generar ATP y mis células empiezan a apagar su función, sobre todo el cerebro, que es el que más utiliza glucosa. Entonces, fíjense qué tan importante es mantener esta ruta metabólica. En algunas circunstancias, como la hiperamonemia, no va a haber la producción del alfa-cetoglutarato. Y recordemos dónde estaba el alfa-cetoglutarato, acá, entre el isocitrato y la succinilcoenzima A. Entonces, bueno, no importa, puede ser cualquiera de estos. El detalle es que hay enfermedades en las cuales no se va a producir determinado sustrato. Si no se produce, esto es como un rompecabezas. Ya no funciona, no sirve, ¿no ve? Entonces, ya no hay producción de ATP. Y esto puede derivar en qué? En coma y convulsiones. Por ejemplo, ¿en quiénes podemos ver esto? Pacientes nefrópatas, pacientes con insuficiencia renal crónica, que ya no tienen una función renal, pues como no pueden eliminar entre ellos el amonio, que se elimina por la orina, este se acumula en el cuerpo, y pues por eso es que estos pacientes pueden tener coma y convulsiones, ¿ya? Defectos genéticos. Hay personas que nacen con defectos enzimáticos. Y estos defectos enzimáticos va a derivar en enfermedades neurometabólicas, que ya las van a ir viendo a lo largo de su formación. Entonces, por eso la importancia de que el ciclo de Krebs funcione adecuadamente. Bueno, el ciclo del ácido cítrico es el núcleo energético del metabolismo, ya lo hemos dicho, es lo que nos permite generar ATP. ¿Qué produce? ATP, la principal molécula de energía, y entrega o suministra intermediarios para la síntesis y regulación. Es un sistema finamente controlado por energía, cofactores y señales iónicas. ¿A qué se refiere esto? Para la conversión de una molécula a otra molécula, no solo interviene una enzima, también hay ciertos cofactores que van a intervenir. Aquí, por ejemplo, fíjense, el NAT. Aquí puede ser el calcio, ¿no? Más allá será el manganeso. Es decir, para las conversiones entre una sustancia y otra sustancia, no solo interviene una enzima, sino también intervienen ciertos cofactores, ¿ya? Entonces, por eso dice, está controlado por cofactores y señales iónicas. Es así que no solamente necesito los sustratos principales, sino también los cofactores para que el ciclo de Krebs tenga una función normal. La comprensión integra la bioquímica y fisiología celular. O sea, el entender cómo funciona esto integra bioquímica y fisiología celular. ¿Por qué? Porque esto lo van a llevar ustedes en bioquímica. ¿Ya? Si bien ahorita le estamos dando un pantallazo, en bioquímica lo hacemos más profundo. Todo esto nos aprendemos para bioquímica, incluso las reacciones intermedias. Entonces, la fisiología celular está de la mano de la bioquímica. ¿Cuál es la estructura y dinámica del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs? Inicia con la condensación de la acetilcoenzima A y el oxalacetato a citrato. ¿Ya? Recuerden, glucólisis, glucosa, piruvato, piruvato pasa a ser acetilcoenzima A dentro de la mitocondria, ¿ya?
se condensa a citrato. La acetilcoenzima A y el oxalacetato pasan a ser citrato a través de una serie de reacciones oxidativas y descarboxilaciones. Lo que les están diciendo con esto es que hay unas reacciones químicas que permiten que la acetilcoenzima A, el oxalacetato, ya no sea acetilcoenzima A ni oxalacetato, sino sea citrato. Esas reacciones químicas se llaman oxidativas y descarboxilaciones. El citrato se regenera a oxalacetato, liberando CO2 y reduciendo coenzimas como el NAT y el FAT. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el citrato, perdón, para que la acetilcoenzima A pase a ser citrato, aquí va a haber una enzima y a su vez va a haber la interacción de otros cofactores como el FAT y el NAT. En presencia de esos cofactores, recién se va a poder convertir la acetilcoenzima A en citrato, ¿ya? Eso es entonces lo que les está diciendo aquí. Por eso dice regenera oxalacetato, libera CO2 y reduce coenzimas. Localización y componentes. Enzimas, las enzimas que producen estas reacciones químicas, ¿dónde están? En la matriz mitocondrial o en la membrana interna de la mitocondria. Ahí se encuentran las enzimas que permiten estas reacciones químicas. ¿Y qué cofactores actúan? El NAT, el FAT, la coenzima A, el GDP, el ADP, el magnesio y el manganeso, entre otros, pero estos son los que estamos mencionando como principales. Entonces, para que me entiendan esta tablita, que es netamente teórica, yo me tengo que remitir a este gráfico. Fíjense cómo estamos en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se convierte en citrato. El citrato se convierte en isocitrato. Bueno, primero es isaconitato. Pero para no complicarnos la vida, pasa a ser citrato. Citrato pasa a ser alfa-acetoglutarato. Alfa-acetoglutarato, succinilcolina, ¿no? Nuevamente estoy repitiendo lo que ya he ido diciendo. Una molécula pasa a ser otra molécula, que pasa a ser otra molécula, que pasa a ser otra molécula. Fíjense en este gráfico que lo que está en recuadritos es la enzima que permite el cambio de una molécula a otra molécula. Fíjense que para que el citrato se convierta en cisaconitato, necesitamos la acción de ¿qué? De la aconitasa, ¿ya? Y en algunas de estas reacciones no solo basta la enzima, por ejemplo, el isocitrato pasa a ser alfa-acetoglutarato por acción de la isocitrato deshidrogenasa, pero además, cuando la isocitrato deshidrogenasa está permitiendo este cambio de isocitrato a alfa-acetoglutarato, se reduce el NAT. Fíjense, NAT oxidado a NAT reducido. Es una coacción, es un cofactor que me permite el cambio de isocitrato a alfa-acetoglutarato. Entonces, eso está representado en esta tablita, que es memorístico, que nada que hacer aquí, que lo van a tener que aprender nomás, pero por lo menos ya van a entender de qué va la tabla. Aquí les está diciendo, la primera etapa que sucede en el ciclo de Krebs, en este ciclo, la primera etapa es la condensación. ¿Qué se condensa? El citrato. ¿A qué? A isocitrato. ¿No ven? ¿Quiénes intervienen para este cambio? La citrato sintasa. Antes de que el citrato pase a ser isocitrato, hemos visto que se vuelve en cisaconitato, por eso aquí funciona la aconitasa. El isocitrato se tiene que convertir en alfa-acetoglutarato, gracias a la isocitrato deshidrogenasa. El alfa-acetoglutarato tiene que pasar a ser succinilcoenzima A, gracias a qué? Al alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. Fíjense que estos cambios, citrato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, tienen nombres, ¿no? La primera se llama condensación, la segunda isomerización, luego la primera descarboxilación, la segunda descarboxilación, la fosforilación del sustrato, la oxidación, la hidratación y la oxidación final. Les están describiendo en esta tablita este gráfico, cómo una molécula pasa a ser otra molécula, que pasa a ser otra molécula, que pasa a ser otra molécula, y esto es gracias a enzimas. Enzimas, las enzimas son estas que les están diciendo. Entonces, para la condensación, ¿quién media? La citrato sintasa. Para la isomerización, ¿quién media? La aconitasa. Para la descarboxilación, la isocitrato deshidrogenasa. Para la segunda descarboxilación, la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, de eso va esta tabla. Estas son las enzimas que permiten estas conversiones, así es como se llama a esta conversión, y esta es la importancia de por qué se hace esto. Fíjate que el citrato se hace ¿para qué? Para que exista una unión de la acetilcoenzima A con el oxalacetato. El isocitrato es para que preparemos estas moléculas para la oxidación, ¿se dan cuenta? Aquí, de alfa-acetoglutarato a succinilcolina,
¿Para qué? Para que se forme el complejo del piruvato. Entonces, tienen un porqué, pero lo que tienen que saber es que son todas estas reacciones químicas en las cuales una molécula pasa a ser otra molécula, que pasa a ser otra molécula, y están mediadas por enzimas y por cofactores. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nos permiten generar moléculas de ATP, que son las moléculas de energía. Fíjate que 3 moléculas de NAT nos dan 7.5 moléculas de ATP, una de FAT, 1.5 de ATP, una de GTP y ATP, una ATP, ¿ya? Y el total del ciclo, de una vuelta al ciclo de Krebs, es decir, todo este giro, un hito, me da lugar a 10 moléculas de ATP. El estar haciendo este cambio de esta molécula, está generando ATP, 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 ATP. Entonces, una vuelta entera a este ciclo de Krebs me va a dar lugar a 10 moléculas de ATP. Ahora, existen moléculas más potentes para la producción de ATP, como la glucosa. Por molécula de glucosa, que tiene 2 moléculas de acetilcoenzima A, entonces, como yo tengo 2 moléculas de acetilcoenzima A, yo puedo tener 2 ciclos de Krebs. Si cada vuelta del ciclo de Krebs me da 10 moléculas de ATP, 2 de acetilcoenzima A me va a dar 20 moléculas de ATP. Por eso es que uno de los sustratos más importantes para mantenernos, sobre todo el cerebro activo, es la glucosa. Me remito cuando les digo, cuando están cansados, con muchos sueños, están fatigando, se les está bajando la glucosa, ustedes toman algo azucarado e inmediatamente empiezan a despertar. Ajá. ¿Por qué? Porque la glucosa es la que más ATP produce. ¿Listo? Entonces, todas estas reacciones químicas, el momento en el que está cambiando de molécula a molécula, molécula a molécula, se está generando ATP. Cada ciclo 10, la molécula de glucosa nos da 2 acetilcoenzimasas, por tanto, 2 ciclos de Krebs, por tanto, 20 moléculas de ATP. Reacciones anapletóricas de reabastecimiento, quiere decir, como yo me reabastezco de energía. ¿Ya? Piruvato a oxalacetato. ¿Quién media la conversión del piruvato a oxalacetato? La piruvato carboxilasa. Es una enzima. Glutamato a alfa-acetoglutarato. ¿Quién media esa conversión? La glutamato deshidrogenasa. Propionato a succinilcolina. ¿Ya? Entonces, y esto igual va a mediar otra molécula. Entonces, solamente les está diciendo eso, ¿no? Conversiones. Vuelve a explicar cómo un sustrato se convierte en otro sustrato por acción de una enzima. Reacciones catapleióricas o de retiro, en realidad. Esto era de reabastecimiento de energía, ahora vamos de retiro de energía. Tenemos la formación de glucosa, la formación de proteínas y la formación de lípidos. La formación de glucosa se le llama gluconeogénesis. ¿Qué era el génesis? El origen. Glucosa, nueva. Formación de nuevas moléculas de glucosa u origen de nuevas moléculas de glucosa. Eso quiere decir gluconeogénesis. Para que se dé esta formación de moléculas de glucosa, necesitamos que el oxalacetato pase a ser fosfenol piruvato. ¿Quién media esto? Esta enzima. Para la formación de proteínas, yo necesito que haya una producción de aminoácidos, porque las moléculas pequeñas que me produce la macromolécula llamada proteína son los aminoácidos. ¿De qué están hechas las proteínas? De aminoácidos. ¿Ya? La producción de estos aminoácidos se le llama transaminación. ¿Ya? Formación de nuevas moléculas de glucosa, gluconeogénesis. Por producción de aminoácidos, transaminaciones. Lipogénesis, lipograsa, génesis, origen de las grasas. ¿Cómo se da? Porque el citrato exportado al citosol se convierte en acetilcoenzima A más oxalacetato. Y, como sabemos, la acetilcoenzima A va a entrar ¿a qué? Al ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, unas serán para generar ATP y otras desgastarán ATP para producir macromoléculas que nosotros necesitamos. Integración metabólica. Todo lo que nosotros comemos, carbohidratos, lípidos y proteínas, van a ir hacia el ciclo de Krebs a través de la acetilcoenzima A. Estoy repitiendo lo mismo. Piruvato pasa a ser acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A cambia durante las reacciones químicas. ¿De dónde proviene esto? De los nutrientes que nosotros comemos. Carbohidratos, por ejemplo, me voy a tomar una taza de café con un sándwich de pollo, listo, con mayonesa. Entonces, ¿qué estoy comiendo ahí?
En el azúcar que le he puesto a mi café, glucosa. En el pan, glucosa también, porque es un carbohidrato. El pollo, proteína. Y la mayonesa, lípido. ¿Listo? Entonces, carbohidratos, lípidos y proteínas, todo lo que yo ingiero va a pasar a el ciclo de Krebs, convirtiéndose antes de esto en acetilcoenzima A. Fíjense la importancia entonces de alimentarme bien, de darle buenos sustratos a mi cuerpo para la conformación de ATP. ¿En qué participa esto? En la formación de nuevas moléculas de glucosa, que es la gluconeogénesis, en la síntesis de ácidos grasos, que se inicia por la vía del citrato, en la interconversión de aminoácidos, que se da mediante lo que son las transaminaciones, ¿ya? Estas tres cosas lo que nos permiten es mantener la homeostasis celular, la regulación de la célula. Homeostasis quiere decir equilibrio. Entonces, mantener que estas tres moléculas lleguen finalmente al ciclo de Krebs y me den moléculas de ATP, me da lo que es la energía. Me permite mantener a la célula en equilibrio, en homeostasis. Bueno, y como todo, tienen que entender que no puede funcionar solo porque sí. Tiene que haber reguladores, tiene que haber algo que limite el paso A al paso B, el paso B al paso C, para que no nos alteremos en esto. Entonces, los reguladores de este ciclo de Krebs son cofactores, que como hemos visto, por eso dice cofactor oxidado, como hemos visto en este gráfico, no, en este no, en este, fíjense que estos cofactores oxidados, para que se convierta este isocitrato a alfa-cetoglutarato, hay una oxidación del NAD, pasa a ser de NAD oxidado a NAD reducido. Estos son cofactores. Aquí fíjense, para que pase a ser del oxalosuccinato a alfa-cetoglutarato necesito manganeso. Entonces, son cofactores que median el cambio de una molécula a otra molécula, ¿ya? Entonces, eso les dice, ¿de qué depende el ciclo de Krebs? De cofactores oxidados, el NAD y el FAD. Está controlado por el estado energético, ATP, ADP, NAD reducido, NAD oxidado. ¿A qué me refiero con estado energético? Porque, ¿para qué se hace este ciclo? Para generar ATP. Perdón, un segundito. Ya. ¿Dónde está? Ya. Entonces, este ciclo de Krebs está regulado o controlado por estos cofactores, el NAD, el FAD, el ATP, el ADP, y controlado por el estado energético. ¿A qué se refiere con controlado por el estado energético? ¿Para qué hago esto? Para producir moléculas de ATP.
¿verdad? Entonces, como mi fábrica de refrescos, este es el ejemplo que estoy manejando. Yo tengo mi fábrica de refrescos, mis refrescos se llaman ATP. Y resulta que el sabor es muy rico y todos quieren comprarme mi refresco ATP. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a mi mitocondria? Necesito que me produzcas más ATP, ¿sí? Si hay poco ATP y hay mucha demanda de ATP, yo voy a hacer que se produzca más ATP. Vamos a lo contrario, a nadie le gusta mi refresco. Entonces, yo voy a mi mitocondria y le digo, ya no me produzcas ATP. Por eso dice controlado por el estado energético. Si yo ya tengo muchas moléculas de ATP, se va a enlentecer el ciclo. Si yo lo que tengo son moléculas de ADP, que es el producto que ya se ha degradado del ATP, entonces va a aumentar el ciclo, ¿sí? Lo mismo pasa con la presencia de NAT oxidado y NAT reducido. Hay algunos nutrientes o electrolitos que pueden activar el ciclo. Por ejemplo, en el caso del músculo, se necesita además el calcio para la contracción muscular. ¿Qué enzimas regulan el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs? La piruvato deshidrogenasa, que nos permite que el piruvato pase a ser acetilcoenzima A, la citrato sintasa, ¿no? Que nos permite convertir citrato a cis-aconitato, la isocitrato deshidrogenasa, que nos permite la conversión hacia alfa-cetoglutarato. O sea, son enzimas que van a mediar, estamos repitiendo lo mismo. Parece confuso, pero estamos repitiendo lo mismo. Van a mediar la conversión de una molécula a otra molécula, 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 ¿no? Entonces, les está diciendo eso. Son ese tipo de reacciones enzimáticas. A la piruvato deshidrogenasa es la que nos permite la entrada al ciclo. La citrato sintasa es inhibida por ATP y acetilcoenzima A. La isocitrato deshidrogenasa es activada por ADP, inhibida por ATP y NAT. Y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es inhibida por NAT y succinilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, son moléculas que van a permitir la conversión de A a B. Regulación del ciclo del ácido cítrico, ¿ya? ¿Cómo se regula el ciclo del ácido cítrico? Lo mismo, ¿no? La acetilcoenzima A pasa a ser citrato y todo eso. ¿De qué va a depender? De enzimas que permitan la conversión de molécula A molécula B y de cofactores enzimáticos como el NAT, como el FAT, como el manganeso, como el calcio, que van a mediar estas conversiones. Para que existan estos cofactores como el FAT, el NAT, la coenzima A, el TTP, yo necesito vitaminas. Vuelvo a insistir, qué tan importante es nutrirme bien, qué tan importante es no consumir comida chatarra y más bien consumir vitaminas, proteínas, cosas macromoléculas que sí sean esenciales para mi cuerpo. Porque si yo no consumo verduras, por ejemplo, no consumo una buena concentración de fruta, yo no obtengo estas vitaminas, ¿ya? O si yo no consumo carne y huevo, que es de ahí de donde viene el complejo B, y estas son vitaminas que son componentes del complejo B. Entonces, si yo me nutro deficientemente, no voy a tener estas vitaminas, la vitamina B1 como tiamina, que su forma activa es el TTP, la vitamina B2, que nos permite tener FAT, la niacina o vitamina B3, que nos permite tener NAT, la vitamina B5 o ácido pantoténico, que nos permite tener coenzima A. ¿Sí? Estas vitaminas nos permiten tener estos cofactores enzimáticos. Si yo tengo deficiencia de nutrientes, ya no voy a tener los cofactores. ¿Va a seguir el ciclo de Krebs? Sí, pero va a ser menos efectivo. Y es ahí donde se van a manifestar muchas enfermedades. Entonces, fíjense cómo actúan ahora estos cofactores. El TTP tiene la función de ser una coenzima en la descarboxilación del alfa-cetoglutarato. El FAT es un cofactor de succinato deshidrogenasa. El NAT es un aceptor de electrones en las deshidrogenasas y la coenzima A es un transportador de los grupos acilo en la acetilcoenzima A. ¿Suena complicado? Sí, pero para que sea más sencillo, recuerden que son cofactores, son ayudantes a la enzima para que existan las reacciones del ciclo de Krebs. Entonces, por eso es importante mantener una dieta equilibrada, porque fíjense, si yo no le doy nutrientes a mi cuerpo, todo esto se ve afectado. Muy bien, eso es todo lo de hoy día. Preguntas.
¿Nada? La fosforilación oxidativa es el siguiente paso. Vuelvo al gráfico. Falta, falta. Nos hemos quedado aquí, ¿ya? Carbohidratos, proteínas y lípidos se convierten por acciones enzimáticas a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs dentro de la mitocondria, donde se convierte en otras cosas, citrato, aconitato, isocitrato, alfa-fetoglutarato, succinilcolina, etc. En estas reacciones generan ATP, pero parte de las moléculas van a entrar después ¿a qué? A la fosforilación oxidativa. Entonces, esta segunda fase complementaria al ciclo de Krebs es la fosforilación oxidativa. Interviene también en la producción de ATP y sus moléculas finales es CO2 y agua. Entonces, por eso se le llama también cadena respiratoria. En la universidad, el ciclo de Krebs el doctor Pérez nos enseñaba, porque esto no lo llevábamos en el prefacultativo cuando yo me he formado, era mucho más sencillo el prefa antes, lo llevábamos en bioquímica. Entonces, el doctor de bioquímica nos hacía hacer unas cartillitas de cartulina. Y ahí, como casinos, escribíamos todas las enzimas. Entonces, en el minibús estábamos memorizando cada una enzima, porque es memoria nomás. Tal vez pueden hacerse sus cartoncitos. Hoy en día hay cosas más tecnológicas, ¿no? Hoy día tienen la posibilidad de tener las tarjetas Akin. Pueden utilizar esas Akin, pero siempre es bueno escribir, dibujar, porque estás utilizando tu memoria visual, estás utilizando hasta el tacto es una memoria. El problema de que todo sea tecleado, de que todo sea electrónico, es que están perdiendo la memoria visual, están perdiendo la memoria auditiva, están perdiendo la memoria táctil. Es mejor que se lo grafiquen una, otra vez, porque eso hasta escribiendo se queda grabado en la memoria. Si todo lo hacen por celular, va a ser mucho más difícil. ¿Qué significa la forma activa de las vitaminas? Claro, mm, la glucosa con oxígeno se vuelve a piruvato. La glucosa por la vía aerobia, piruvato. Por la vía anaerobia, lactato. Para que te acuerdes, cuando hacemos mucho ejercicio, corremos para la vía anaerobia. Por eso se acumula lactato en nuestro músculo y nos da macurca. ¿Ya? Entonces, anaerobio, lactato, aerobio, piruvato. ¿Cómo se procesan los alimentos ultraprocesados? No, eso nada que ver, pero, o sea, a lo que me voy es trato de por lo menos enseñarles que coman sano, porque todo se procesa igual, pero no es lo mismo que yo me llene el estómago con una salchipapa que tiene muchas cosas malas, a que yo me coma mi trozo de carne, mi porción de arroz y mi plato de verduras. Yo, si tengo carne, arroz y verduras, le estoy dando enzimas, le estoy dando cofactores enzimáticos, vitaminas, carbohidratos buenos, lípidos buenos, ¿no? Pero si yo como salchipapa, es gusto, no le estoy dando un buen sustrato a mi cuerpo. Entrará en cadena de transporte de electrones. Ahorita no estamos explicando todavía transporte de electrones. Y me faltaba esto de la forma activa de las vitaminas, es esto. O sea, el complejo, parte de las vitaminas del complejo B, como la B1, B2, B3, se convierten o su forma activa es el TTP, el FAT, el NAT y la coenzima A. La vitamina 1 es la tiamina, la vitamina 2 la riboflavina, la vitamina 3 la niacina y la vitamina B5 el ácido pantoténico. Estas están dentro del complejo B. Ya. Estas vitaminas del complejo B tienen estas formas activas. Estas formas activas son coenzimas, ayudantes que me permiten que la enzima haga la conversión de una molécula a otra molécula. Cada acetilcoenzima que ingresa que produce 10 si damos una vueltita, y como la glucosa produce dos moléculas de acetilcoenzima A, son dos vueltitas, por tanto son 20. La glucosinasa, lo mismo que con la fructosinasa, sí, son enzimas. La glucosinasa permite la conversión de la glucosa, la fructosinasa permite la conversión de la fructosa.
Casi todas las enzimas tienen el nombre del sustrato, si se dan cuenta. Si el sustrato es el citrato, su enzima es la citrato sintetasa, digamos, ¿no? Tienen el mismo nombre, solamente que tienen que terminar en asa. Todo lo que diga asa es una enzima. Ok, bueno, listo chicos, los dejo para que vayan a tomar algo para su siguiente clase y nos estaríamos viendo el día martes. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Luego, doctora.